esa época, creo que ya fue en el 93, 94, 95, donde ya descreíamos, antes incluso de la facultad en mi caso, mi papá era concejal de la localidad de Puerto Piray. Y vos sabés que con un dirigente que era docente, que sigue siendo uno que corta ruta, que va y que pelea por los derechos de los trabajadores, hablo de Rubén Ortiz, por ejemplo, era mi profesor de historia. Y nos convocó porque me acuerdo qué medida iban a tomar en la escuela, la secundaria, 5º año, yo siendo abanderada encima en ese entonces, y nos convocó a hacer una marcha. Y fuimos todos a hacer una marcha frente al Consejo Deliberante, donde mi papá era concejal. Obviamente, imagínate, después me sentó, porque siempre me sentaba y me hablaba y me explicaba. Pero siempre acompañó eso, ¿no? Diciéndome, es verdad, pero hay que participar, para eso tenés que militar. Claro. O sea, formar parte si vos querés transformar algo. Claro. Porque es fácil lo que ustedes hacen. Van, tiran piedras, después se van a su casa y que alguien arregle, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que era no sé, contra la cooperadora, porque nos quería cobrar, ponerle de 10 pesos a 30, algo así, ¿viste? Era algo donde era revolucionario. Y nosotros íbamos para que, ¿qué? Para que los gobernantes nos escucharan. Vos sabés que ahora, hace poco, justamente cuando pasó lo de mi papá, me escribió Rubén Ortiz en el Facebook y me dice, un gran militante tu padre, con el que aprendí a manifestarme para defender los derechos de los trabajadores. No, realmente cuento esto porque entre la emoción y justamente lo que significó Néstor, que nos convocó a todos. Claro. Después. Nosotras después en la facultad, que era los 90, sí, albergue municipal, ¿no? En muchos casos. Vos que te viniste de Río Negro y la pasamos mal en esa época. Peludeamos, la verdad que... Era, o sea, la juventud tiene que saber yo vine eso, acá, ¿no? Porque acá era donde yo podía pagarme y costearme la facultad. Claro, que era... Porque Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe era imposible. Era imposible, impensado para un hijo de un trabajador. Solamente estaba destinado para quienes, para aquellos pudientes que podían pagarse y todo eso. Sí. En mi caso yo tuve, mira, la suerte siempre digo, de que no tuve que trabajar mientras estudié en la universidad, igual que vos. Recién después, en los 2000, justo en el 2000, encima. Nosotros nos recibimos en el 99 y en el 2000 la crisis la licenciatura a buscar trabajo y bueno, yo tuve ahí un quiebre. A mitad del 2000 era o me quedaba o te ibas. O me iba. Te volvías a tu y gracias provincia. A Dios me salió mi primer beca. Que la beca en el territorio. Claro, que la costeaba el Estado con una empresa, que era como, es como ahora ¿cómo es? El tema del plan joven, todas esas cuestiones. Claro, sí. Y ahí estoy, bueno, y acá estoy. Ahí comenzaste. Y ahí me quedé. Pero también te pagaban en cuota, no te pagaban, o en negro, o sea, todos comenzamos así. Pero nos agarrábamos lo que había. Para vivir entre 3, 4, cosa de poder bajar costos. Sí. Estirábamos el 10 pesos así. Está bien que estábamos todavía en el 1 a 1, entonces por ahí... pero igual, sabía ido el todo. 1 a 1 fue justamente lo que devaluó nuestro peso después y estalló todo. Pero hasta el 2000 en la época de estudiante, bueno, con 10 pesos íbamos al supermercado y comprábamos algo. Pero después, cuando nosotros empezamos a trabajar, que se empieza a explotar todo, los LECOP, todas las cuestiones. ¿Te acordás? LECOP, no sé qué. Sí, LECOP. Eran todos papelitos que eran créditos, los créditos famosos, después que íbamos a los trueques. Que con Karina íbamos a los trueques, donde era el parque del conocimiento, donde es el parque del conocimiento. Se hacían los trueques y Karina traía créditos, de Río Negro le mandaba a la madre y nosotros íbamos y compramos comida. Especial. Ante las imágenes que estamos viendo en este preciso momento a través de la pantalla de C5N, estamos retransmitiendo también por Canal 35, esperando para ver cuándo comienza, quiénes van a ser los oradores. Pero es importante contar por qué Néstor Kirchner no fue un presidente más. Fue quien que llegó al país votado con el 22% porque Menem se había bajado del balotaje. Iban a balotaje, claro. Iban a balotaje. Se baja Carlos Menem y asumen en el 2003. Nuestra generación, que justamente como venía contando, se formó en una universidad pública, pero que significaba un gasto mensual, porque teníamos que venir a vivir acá. La pasamos, hacíamos de todo para sobrevivir. Por suerte teníamos un gran equipo, como siempre tenemos un grupo de amigos y amigas que nos sosteníamos entre nosotros. Y bueno, pero con título universitario en mano, en el año 2002, me acuerdo, muchos eran remiseros,
iban y trabajaban de repositores sin desmerecer todo este tipo de trabajo. Pero no podían ejercer su profesión. No se podía, menos el periodismo, que siempre fue el menos pago, el mal pago, ¿no? Solamente algunos, ¿viste? Sí, lo que te tomaban era en un mes, 2 meses, después ya quedabas otra vez libre. El tema de, por ejemplo, los 2-3 meses, no había programas para joven, olvídate. Pero bueno, en ese momento comenzó Néstor Kirchner en el 25 de mayo de 2003. Realmente vino con una deuda impresionante, pero que solo significa un 1% de la deuda actual que tenemos en el país, imagínense. Y trató de buscar la manera de generación de empleo. Había 25% de desocupados en el país y él había llegado con un solo 22% de los votos, imagínense, tenía más desocupados que votos en ese momento. Había que reconstruir un país. ¿Por qué nosotros defendemos tanto el proyecto nacional y popular? Porque empezó a dar derechos, empezaron a generar fuentes de empleo, se terminó la mafia de las AFJP, que era todo privatizado para los jubilados, se formó la ANSES. Los jubilados empezaron a tener un trato directo con el Estado. Yo lo sé porque tengo padres jubilados, y creo millones de nuestra generación también. Era como que nos tocó a todos. Aparte, jubilarse comenzó a ser más factible, porque antes tenían los años, pero las jubilaciones no les salían nunca. No les salían una miseria. Sí, no les salían nunca justamente por eso, porque no le querían pagar lo que correspondía. Sí, bueno, veníamos de todo eso. Por eso siempre digo que hay que tener memoria también, porque no es que todo es de la nada misma, o porque hay que pelear. O sea, por suerte hay dirigentes que continúan con esto, porque el proyecto de Néstor, que comenzó en el 2003, se fue en el 2007 cuando terminó su mandato, asume Cristina y en el 2010 fallece. La verdad que fue una noticia. En pleno censo. Censo, ¿te acordás de eso, no? Sí, a las 8 de la mañana creo que yo llegaba, me acuerdo, de Entre Ríos, que había ido una capacitación. Justo llegaba, me hicieron el censo, porque justo pasaba la chica. Subo, prendo la tele y lo que veo es, murió Néstor Kirchner. Lo primero que veo, que eran las 8:30, 9 de la mañana. ¿Y qué te pasó en ese momento? Te impacta, ¿no? Un presidente, o sea, además, creo que 2 días antes había estado en un acto. Había estado en un acto con la juventud en el Luna Park. Sí. Esa fue la última aparición había estado pública hace poquito, que tuvo. Que había estado en un acto, se lo había visto, o sea, no había un antecedente de que haya tenido alguna consecuencia anterior. Sí, él tenía preexistencia cardíaca. Pero viste que estas cosas así es pasan, o sea, inesperadamente. Fue inesperado. Sí, tal cual. Fue inesperado para todos los argentinos, porque además después fueron 2-3 días de... No sé si me escuchan bien. Sí, me parece que es el Push. Fueron 3 días, 2 o 3 días de despido, que pasaron millones y millones de argentinos por la Casa Rosada a despedirlo. Y después me acuerdo de ese avión con el féretro que acompañaba a Cristina, Máximo y Florencia, su hija sus tampoco hijos. Estaba acá, tuvo que venir, o sea... No, es terrible, porque a cualquier ser humano cuando le pasa eso, ¿no? Toda pérdida de alguien es inesperada. Totalmente. Nunca por ahí esperado. Uno se prepara más cuando viene con una transición. Y cuando ya lo ves sufriendo. Cuando es de esta manera, así es más inesperado. Y como te lo dije a vos en privado, nos enseñan todo, menos la felicidad cuando uno nace, nos enseñan a ser felices cuando nace un hermano, cuando nos casamos, cuando te das en pareja, cuando tenés hijos, pero no nos enseñan a cómo afrontar el después, cuando una persona allegada, querida, no está. Y creo que eso es importante, porque como yo te decía, el recuerdo siempre está. Sí, totalmente. Eso siempre va a estar. Siempre va a estar presente. Va a estar y la mejor manera es tenerlo positivo. Obviamente que uno tiene decaídas, se pone mal, pero no nos enseñan a afrontar eso. No nos enseñan. Entonces el golpe de ese momento es terrible. Para cualquier ser humano. Sí. Me imagino ella con el país que tenía el país a cargo. El país lo lloró, ¿viste? El país a cargo. Era su esposo. De 35 años de matrimonio solamente. Hijos. ¿Cómo le decía a su hija que estaba en Estados Unidos que era la mimada del padre? O sea, es todo un combo.
Y la verdad que ella se puso enseguida y enseguida salió a flote. Salió a los 2-3 Pero días después es de... un tipo es un tema... Es complejo, complicado, y lo que significó él enfrentándose a los Claro. grandes poderosos, ¿para qué? Para darnos una mejor calidad de vida a todos los argentinos. Por eso, hoy más que nunca, se lo recuerda, se lo reivindica. A mí me gustaría por ahí, obviamente, que Alberto sea más firme, ¿viste? Pero no es como Néstor, no hay como Néstor. Todos son distintos. Todos son distintos. Inclusive- Cristina sí era igual que Néstor. Lo que pasa Para que, mí, Cristina, perdón. pero lo que pasa es que porque era mujer, Claro, Cari, no, pero ¿entendés? Néstor tenía otra manera. Néstor Y era hombre, y conciliaba de otra manera. Y pasa eso. Y Cristina, no fue mala, pero cada uno tiene su estilo. Claro, Tiene no. las mismas ideas. Pero ojo, fíjate cómo, pero cada claro, uno tiene su estilo. son estilos diferentes, pero obviamente el poder lo vio o la trató de imponerle sí, sus sí. medidas, viéndola débil después del fallecimiento de Que Néstor. nunca estuvo débil. Pero la gente lo acompañó porque me acuerdo que después en el 2011 cuando ganó fueron las la elecciones, reelección. por 54% fue reelecta por primera vez en la historia una mujer reelecta presidenta de la nación. Estamos siguiendo las imágenes del canal C5N que está pasando en este preciso momento. Vamos a continuar con esto para ver quiénes van a ser los oradores a lo largo del programa. Escuchaba que hoy contaste quiénes van a ser nuestros invitados.